¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo. Bienvenidos a una nueva edición de Prevenir está en tus manos. Hoy estaremos hablando sobre un tema que me encanta porque tiene que ver con niños y niñas. Precisamente estaremos hablando sobre inclusividad y para ello está con nosotros en estudio. En estudio está con nosotros Karen González, quien es oficial de protección de UNICEF Nicaragua. Un tema muy relevante, más en un contexto que a veces lo ve uno bien difícil, pero ¿cómo podemos trabajar con nuestros pequeñitos? Primero en el hogar, luego sería en el colegio y después también en la sociedad en general, integrarlos en actividades. Pero antes de poder desarrollar el tema, me gustaría darle la bienvenida a Karen. Gracias, Karen, por acompañarnos. Es un gusto volver a saludarla porque ya habíamos tenido la oportunidad de conversar en otra edición. Me gustaría que podamos definir un poquito sobre qué es la inclusividad. Gracias, Margin, un gusto para nosotros poder compartir en este espacio y para UNICEF, ¿verdad? Que nos den la oportunidad siempre de mantener el diálogo sobre la importancia de niñas, niños y adolescentes en todos los espacios de socialización, el hogar, evidentemente la escuela y la sociedad. Bueno, para iniciar, cuando hablamos de inclusividad, acá nos vamos a estar refiriendo a que niños, niñas y adolescentes deben de tener la oportunidad de participar en todos los espacios de igual forma, ¿verdad? Y en aquellos casos en donde tengan algún tipo de discapacidad o alguna situación que les impida participar de forma activa, nosotros los adultos debemos crear las condiciones para que ellos alcancen ese mismo nivel de participación en las actividades para el alcance de sus derechos, para poder opinar, etcétera. Nosotros debemos crear esas condiciones para que todos tengan el mismo nivel, ¿verdad? Mencioné una palabra importante, bueno, con esta definición de la inclusividad y es la inclusión. O sea, la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en cualquier actividad, formarlos en liderazgo, que todos tengan las oportunidades iguales. Y cuando uno conversa con algunos de los pequeñitos y te dicen, por ejemplo, yo tengo derecho a... Es que yo escuché de parte de UNICEF que tengo derechos. Entonces hay que conversar con ellos sobre los derechos, hay que enseñarles también en casa y me gusta que ustedes tienen manuales muy bonitos, la comunicación que hacen enfocado en esto, cómo ellos pueden también fortalecer este conocimiento, que cuando alguien le diga algo ellos digan eso, yo sí tengo derechos, soy un niño, una niña, un adolescente que tiene derecho. En parte de esto, creo que lo hablábamos fuera de cámara nosotras, tiene que ver, ¿no?, también con la familia, la formación, los padres. ¿Cómo influimos en esto? Bueno, en primer lugar, qué maravilloso que un niño sepa, conozca, ¿verdad?, que tiene derecho. Y esto nos reta y nos desafía a todas y todos porque esa oportunidad de saber que existen derechos, que les asisten los derechos y que ellos puedan manifestarlo, no la tienen todos los niños, ¿verdad? Ni en el mundo, ni en Centroamérica y acá mismo en Nicaragua hay espacios donde todavía no se alcanza que podamos transmitir esa información a los niños y las niñas. Pero definitivamente el rol empieza en el hogar, ¿verdad? En la familia. Cómo la familia va preparando las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes estén informados. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que entonces cuando los niños nos dicen es que yo tengo derecho a tal cosa, eso le resta autoridad a los padres, porque en este sentido hay un desafío. Muchos papás que nosotros escuchamos en las interacciones que tenemos con ellos, papás y mamás nos dicen, pero es que como ahora se sabe sus derechos, ya uno no les puede decir nada. Yo creo que no se debe confundir, ¿verdad? Papá y mamá son guías. Son los protectores, tienen un rol de cuidado, pero también un rol para promover y fomentar valores, un rol también informativo. Y en ese sentido no se trata de restar autoridad. Papá y mamá van a ser la autoridad porque papá y mamá son los que están a cargo, ¿verdad? Pero efectivamente que ellos nos manifiesten, entonces nos empieza a hablar de que hay un grado de desarrollo, hay un grado de información al que ellos están teniendo acceso y eso debe valorarse como positivo. El rol de papá y mamá entonces es saber guiar, porque el Código de la Niñez en Nicaragua habla de los derechos, por supuesto, pero habla que también niños, niñas y adolescentes tienen deberes y dentro de estos deberes no es cargar a los niños con cosas que tienen que hacer, sino ayudarlos a que ellos se vayan formando, vayan madurando, porque en la vida somos adultos y tenemos deberes, ¿verdad? Es parte de la formación
Y la verdad es que esto podría ser el mayor desafío para los padres, no tanto decir que restan autoridad cuando dicen eso, sino cómo saber ellos manejar la temática y decirles, sí, tenés derecho, los estamos cumpliendo, estamos haciendo tal y tal cosa. El diálogo es importante, pero también es cierto que papá y mamá deben estructurar esos deberes en torno al límite, ¿verdad? En razón de la edad y madurez de los niños. Karen, fíjese que ahorita que está mencionando sobre el rol de los padres, la responsabilidad que tenemos nosotros, me trasladaba también a ese escenario donde los papás también influimos en esos gustos, hasta en el futuro de nuestros hijos. ¿Qué van a elegir? Porque muchos de ellos a veces quieren involucrarse en actividades, ya sea dentro del hogar, en el colegio o en la sociedad, y depende también de ese acompañamiento, de esa fortaleza que también el padre le transmita para que ellos se involucren, que parte de la inclusividad. ¿Cómo los papás también formamos parte de esto? La verdad es que los papás, desde el primer momento que los niños llegan, ¿verdad?, a la vida de nosotros, son los primeros influencers en la vida de los niños y las niñas, y juegan un rol determinante. En la medida en que nosotros podamos identificar los gustos de nuestros hijos, en la medida en que nosotros podamos interesarnos por qué tipo de caricaturas ven en la televisión, por ejemplo, quiénes son los amigos o los compañeros de clase con los que ellos se sienten más cómodos. Eso nos va a ir determinando cuál es el estilo, la forma de pensar de los niños, sus gustos. A veces nosotros queremos imponer lo que nos gusta y eso se va traspolando, inclusive cuando llegan a la secundaria y los papás tienen la expectativa de que estudie tal o cual carrera, ¿verdad? Inclusive los vamos influenciando desde la primera infancia, cuando los niños empiezan con sus ideas que quieren ser bomberos o que quieren ser médicos. O yo recuerdo el caso de una amiga que su niño le decía que quería ser bombero y la mamá le decía, no, bombero no, eso es peligroso, le decía. Pero bueno, son etapas por las que se van pasando, ¿verdad? Y lo importante es escucharlos, mantener siempre la comunicación y a la par de que los niños, niñas y adolescentes tienen sus propios gustos y preferencias y los papás también, entonces ¿cómo tratamos de armonizar las dos cosas? Y antes de iniciar la entrevista hablábamos del tema de los juguetes, ¿verdad? ¿Le parece si hablemos de luego de la pausa comercial? Ah, perfecto. No, que me parece interesante el tema de los juguetes, cómo se puede esto también relacionar con la inclusividad para que usted se quede con nosotros. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Prevenir está en tus manos. Seguimos hablando con Karen González, quien es oficial de protección de UNICEF Nicaragua, precisamente sobre inclusividad de los niños, niñas y adolescentes. Estábamos hablando sobre el rol de los padres antes de la pausa comercial, cómo influimos en ellos, hasta podría ser también en lo que vayan a elegir a futuro, hablando de carreras universitarias. Karen, gracias por continuar con nosotros. Mencionaba el tema de los juguetes también, cómo se puede asociar con esto, los juguetes, pero también me gustaría retomar luego la parte de inclusión de los niños y niñas con discapacidad en las actividades, ya sea recreativas, en el colegio, en la familia, cómo podemos trabajar el rol también o el tema de género. Gracias, y sí, definitivamente. Cuando estamos hablando de la influencia que ejercen los padres en la vida de los niños y niñas, pues pensando un poco en la temporada en la que estamos, ¿verdad? Y mencionábamos el tema de los juguetes. A veces nos causa mucho estrés en la medida en que vamos conociendo toda esta información de cómo se están influenciando los roles o estereotipos de género. Y cuando ya una niña quiere que la mamá le compre una muñeca, por ejemplo, o el niño un carrito, etcétera, entonces los que estén en más formación, digamos, las personas que han participado en más capacitaciones o charlas, piensan, bueno, eso es reforzar el estereotipo. Entonces yo creo que hay que relajar un poco a los papás y las mamás, ¿verdad?, con estos temas. Y cuando digo relajarlo es el hecho de que los juguetes en general brindan felicidad a los niños. Los niños con cosas muy sencillas son felices, ¿verdad? Y aquellos que tienen la oportunidad de solicitar o pedir un juguete para esta temporada, los papás van a estar más en sintonía de darlo. Pero acá es como nosotros como padres también nos abrimos a la posibilidad
de regalar juguetes que aporten al desarrollo de las habilidades, ¿verdad?, blandas de los niños y niñas, o que sean juguetes educativos. A la par de un juguete tradicional que se regala en estas temporadas, también se puede pensar en juguetes que estimulen la creatividad, como los Legos, por ejemplo, que estimulen el trabajo conjunto, la socialización, el intercambio. Eso puede ser positivo, porque cuando hablamos de género, hablamos también de que los niños, las niñas y los adolescentes deben sentirse cómodos en los espacios donde estén. Estamos hablando entonces de que no debemos hacer diferencias en que hay juegos para niños y hay juegos para niñas, por ejemplo, que es algo que hacemos, o regalamos juguetes porque esto es para los niños y esto para las niñas, ¿verdad? Y a veces los niños están más abiertos a otras cosas, entonces más bien pensemos en qué hace feliz a nuestros hijos y a nuestras hijas, qué causa esa sonrisa que transmite cercanía y que nos acerca más a ellos. Sin duda. Hay que pensar en ellos. Hay que ponernos creativos. Me traslada esto, Karen, no sé, cuando de repente uno tiene niños y están aún no en esta edad que uno puede elegir a veces los juguetes. No sé si es que uno elige a veces lo que a ellos les gusta o lo que a uno le gusta, o lo que uno no tuvo a veces también en la infancia, y uno se ve reflejado en ellos. Qué bien que lo menciona, y me agrada mucho esta conversación, porque efectivamente nos volvemos niños. Nos volvemos niños cuando vamos a un lugar donde hay juguetes, ¿verdad? Y hay cosas que recuerdan nuestra infancia, y muchas veces lo hacemos pensando en nuestros propios gustos, ¿verdad? Entonces, por eso hacer un hincapié en la comunicación. Y bueno, también es bonito transferirle a los niños y las niñas esa tradición familiar de cosas que se han regalado en otros momentos, si es algo que a ellos los haría feliz. Por eso yo recalco ese tema, ¿verdad? Pensar, esto lo va a hacer feliz, aunque ahora los niños modernos piden cosas electrónicas, ¿verdad? O sea, también es que eso también es un desafío de estos tiempos, ¿verdad? Sí. Y en este tipo de juegos electrónicos, etcétera, pues tanto niños como niñas tienen esa preferencia. Probablemente la vamos a ver más marcada en los varones, ¿verdad? Probablemente. Pero las niñas también están abiertas al mundo digital hoy en día, y realmente debemos darles la oportunidad. No pensar nosotros como padres que no, eso es más para los varones, o eso es más para tu hermano, o se lo compro a tu hermano y lo comparten los dos. Probablemente mejor que se lo entreguen, o es algo del hogar donde todos van a participar, ¿verdad? Pero desde el momento que decimos que eso electrónico es para el hermano, entonces ya estamos, ¿verdad?, dirigiendo o focalizando que es el de sexo masculino, ¿verdad?, el varón, el que está más propio para ese tipo de juegos. Y precisamente eso le iba a preguntar sobre el tema de género. ¿Cómo podemos trabajar la inclusividad de género, ya sea en el hogar y luego trasladarlo hacia las escuelas? Sí, en primer lugar, en todo momento, entonces debemos iniciar con, voy a decir, pequeños pasos, pero yo creo que son significativos. El hecho de empezar a utilizar un lenguaje inclusivo, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a dirigirnos los niños, los muchachos, etcétera, ¿verdad? Como hablamos en masculino, así nos hemos acostumbrado. No es que esté mal, finalmente ha sido el tipo de diálogo, como conversamos, pero si nosotros queremos ir rompiendo esa barrera, visibilizando más también esa parte femenina, entonces por eso nosotros, niñas, niños y adolescentes, y parece muy largo, ¿verdad? Porque de repente si solo decimos niñas y niños, los adolescentes también quedan de lado. Pero entonces, ¿cómo empezamos a utilizar un lenguaje inclusivo en donde si hablamos de los muchachos, hablamos de las muchachas también, hablamos de los niños y hablamos de las niñas? Porque en las actividades, por ejemplo, en una piñata decimos, es que todos los niños van a pasar a quebrar la piñata, pero es que hay niñas. Ya sé que todos estamos pensando en todos los que están ahí, pero por eso decía, es pequeño pero es grande. Y no es solo que se sientan ellas incluidas, las niñas, ¿verdad?,
sino también cómo nosotros vamos desarrollando actividades de socialización en el hogar y también en la escuela, donde ambos participen, tanto niños o mujeres como varones, ¿verdad? Estimular. Muchas veces nosotros estimulamos porque tenemos la creencia, por ejemplo, que los varones son más hábiles para las matemáticas en las escuelas, ¿verdad? Sí, una creencia, ¿por qué? Una creencia, efectivamente, porque hay niñas, hay adolescentes brillantes para las matemáticas, para las cuestiones informáticas también, pero como nosotros los adultos, y no nos escapamos nosotras mismas de eso, ¿verdad? Pensamos, no, es que los varones, ¿verdad? ¿Y cómo ayudamos a los maestros a que los estimulen para que ambos se sientan que son capaces? No importa si es varón o es mujer, es una habilidad que todos podemos desarrollar. Todos, los niños y las niñas, tienen esta habilidad, este potencial que los padres podemos ayudar a fortalecer. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos con más información para que usted se quede con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre inclusividad de los niños y niñas con Karen González, quien es oficial de protección de UNICEF Nicaragua. Karen mencionaba antes de la pausa comercial sobre la importancia de trabajar, ¿no?, el tema de género, de no hacer distinciones, sino también de ver ese potencial que tienen tanto los niños como las niñas. Me gustaría que ahorita hablemos un poquito sobre la inclusión de niños y niñas con discapacidad en el colegio, en actividades, en el hogar también, porque hay participación de ellos. Sí, para ir rompiendo, ¿verdad?, las barreras que limitan nuestra interacción. Muchas veces no interactuamos en las familias, los adultos, porque no tenemos conocimiento y no transmitimos y no ayudamos a nuestros niños a que ellos comprendan que los niños, por ejemplo, que tienen discapacidad, más que un trato diferenciado, lo que quieren es ser parte de las acciones, de las actividades, poder compartir todos juntos sin que nadie esté haciendo una diferencia. Muchas veces se pueden hacer las diferencias por nuestro miedo a maltratarlos o tratar de protegerlos un poco más. Pues claro que sí, dependiendo de la situación y la circunstancia de cada niño, cada niña. Pero acá creo que los adultos jugamos un papel muy relevante en cómo los niños con discapacidad son tratados, tanto en el hogar como en la escuela, porque cuando hablamos de inclusión hablamos de transformar patrones también de conducta, y muchas veces nuestros mejores maestros de los adultos son los mismos niños y niñas. Cuando interactúan niños y niñas, tengan o no tengan discapacidad, todos se sienten en un mismo nivel, en un mismo estadio, de que son niños simplemente y quieren jugar, divertirse o participar u opinar. Pero a veces somos nosotros los adultos que no tenemos tanto conocimiento de cómo manejar la situación los que ponemos las barreras, ¿verdad? Y acá definitivamente la escuela juega un rol fundamental, porque la escuela es el lugar donde los niños, las niñas pasan mayor parte del tiempo. Es un espacio de socialización clave, donde se forma, ¿verdad? Entonces eso complementa, hace un dúo perfecto con el hogar, porque están los padres que también son guías y están en el proceso, y tenemos a los docentes que tienen un conocimiento más especializado, viven en constante capacitación, y ellos pueden ayudar a que los niños, no importa si tiene o no discapacidad, no importa si es una niña o un niño, participe de igual forma, ¿verdad?, en las actividades, y aquellos que tengan algún nivel de dificultad, lo ayudemos disminuyendo las barreras que les impiden esa participación, dándoles voz, pidiéndoles opinión. ¿Qué opinan ellos? Las niñas tienen una opinión, los niños que tienen discapacidad o algún tipo de discapacidad tienen una opinión, quieren participar, quieren expresarse, debemos brindar la oportunidad.
Sin duda, ustedes, yo mencionaba al inicio, también hacen un trabajo extraordinario en este tema y quizás Karen nos pueda compartir un poquito sobre lo que ustedes han hecho en acciones en los colegios, en las escuelas, en diferentes comunidades de nuestro país, todos los manuales que tienen, que podamos también nosotros compartir en casa, leer, documentarnos, que es tan importante, porque muchas veces también necesitamos esa información para poder trabajar estos temas en familia, que para mí hay que empezar a hacerlo desde ya en caso de que no, y en el hogar, lo decíamos, es la primera escuela, el hogar sin duda, de ahí viene la formación para toda la vida. Sí, bueno, desde los programas que UNICEF trabaja aquí en el país, definitivamente hay 3 que son claves, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la protección de la niñez, todo lo que tiene que ver con educación inclusiva y todo lo que tiene que ver con salud y primera infancia, que desde el área de educación pues se han hecho muchos esfuerzos, se está trabajando, por ejemplo, en contar con libros digitales, ¿verdad? Que se han adaptado para niños que tienen algún tipo de discapacidad, pero que puedan tener acceso a ello, y mucha de esta información también y todo lo que tiene que ver con la formación docente se trabaja con el Ministerio de Educación, con los docentes en las escuelas, para ir formando a los docentes y vayan adquiriendo herramientas que les permitan pues manejar con mucha más fluidez el trabajo que ellos hacen con los niños y las niñas. En el caso de género, pues hemos estado trabajando principalmente en la costa Caribe a nivel nacional, pero quiero mencionar la costa Caribe, porque tras el paso de los huracanes ETA y OTA empezamos un trabajo fuerte en esa zona para trabajar también con movimientos de mujeres que atienden a adolescentes, a niñas y a mujeres sobrevivientes de violencia. Y en este sentido hemos estado apoyando muchas iniciativas del Estado que están vinculadas con la atención principalmente y la protección a las niñas y a las adolescentes, ¿verdad? Porque son, de acuerdo a las estadísticas, pues las mayores afectadas por las situaciones de violencia. Igual, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con salud y primera infancia, estamos trabajando en programas de apoyo parental, a través de también programas del Estado, donde se promueve todo lo que tiene que ver con la formación en valores, insistiendo en el rol fundamental que también juegan los papás en los procesos de cuidado y crianza, porque mucho de lo que tiene que ver con romper esos estereotipos de género es cómo interactúa la familia. Entonces, la mamá siempre está presente en la vida escolar, en las actividades que los niños realizan, si hay un equipo deportivo ahí va la mamá, etcétera, pero cómo los papás se dan la oportunidad de irse involucrando, ¿verdad? Y lo otro que no quiero dejar de mencionar es el hecho de que muchas veces los adultos no tenemos delante de los niños expresiones afectivas, ¿verdad? Entonces queremos que ellos sean tiernos, cariñosos, se porten bien en la medida que van creciendo, pero muchas veces lo que los niños presencian son discusiones, son peleas, son desavenencias en el hogar, ¿verdad? Entonces abrámonos también a las expresiones afectivas delante de los niños para que vean que lo natural es ser cariñoso, es ser cuidadoso, ¿verdad? Y no es pues las situaciones de violencia, que muchas veces es lo que ellos más identifican. La comunicación asertiva. Comunicación asertiva, efectivamente. Hay que permitirnos que los niños se acerquen con toda la confianza a nosotros, no porque de repente nos vean el rostro y ellos identifiquen que algo está pasando, porque los niños y niñas identifican rapidísimo cuando el papá o la mamá le pasa algo. Entonces hay que siempre mostrar esa sonrisa y ese amor incondicional para ellos, porque realmente vivimos, ¿no? Primero para Dios y luego también para nuestros hijos y nuestra familia. Claro. Karen, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, y aprovechar este espacio para desearles a todas las familias nicaragüenses unas felices fiestas, ¿verdad? En familia, con cariño, con amor, y que el próximo año pues esté de bendición para todas y todos. Así sea. Gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente, a usted y a todo el equipo también de UNICEF. Gracias. De esta manera finalizamos. Gracias a usted por su fiel sintonía.